Muy bien, buenas tardes, les mando un abrazo fuerte. Pues continuamos con nuestro curso. El día de hoy vamos a ver discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? ¿De dónde proviene? ¿Y cómo lo podemos llevar a la práctica? Discernimiento espiritual. Muy bien, aquí es una definición que podemos encontrar. Discernimiento. Algo muy común dentro del cristianismo y también de nuestra iglesia, nuestro movimiento, es que es fácil caer en divisiones, caer en disputas, en perder el tiempo incluso en cosas o creencias o formas que nos dividen. La realidad es que el cristianismo en general está muy dividido por muchas prácticas que realmente no son doctrina fundamental, no es doctrina relevante para nuestra vida cristiana. Sin embargo, divide a las personas, divide a los hermanos en cuanto a los criterios. Y hoy vamos a ver lo que es discernimiento, cómo podemos no ser mal influenciados en esto y cómo nosotros podemos tener un criterio propio. Muy bien. Discernimiento. Por esta situación es bueno aprender y vamos a tener discernimiento para no caer en situaciones que muchos cristianos caen y que se dividen, y nos vamos a dar cuenta que en ocasiones se dividen por cosas que no son relevantes. La escritura base que vamos a usar es la siguiente. Primera de Tesalonicenses 5, 19, 21 dice: no apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. La escritura, Pablo nos escribe que examinemos todo y que retengamos solamente lo bueno. ¿Qué es el discernimiento? Para empezar, vamos a ver qué es el discernimiento. Una definición que encontramos, pues, es la habilidad de entender y aplicar los principios bíblicos en la vida, así como comprender y separar la verdad del error y lo correcto de lo incorrecto. Es una habilidad, es decir, es algo que se desarrolla, es algo que puede ser que lo tengamos nato. Hay personas que son más reflexivas que otras, pero también es algo que se desarrolla, que se aprende, que se mejora y nos ayuda a entender y aplicar para comprender y separar lo que es correcto de lo incorrecto. El discernimiento no se da por el simple hecho de ser discípulo o por el simple hecho de ser cristiano. El discernimiento es algo que se desarrolla, es algo que se construye y adquiere en medida de nuestra madurez, tanto espiritual como cronológica, como nuestra madurez en la vida. También un papel importante para discernir son nuestros prejuicios y nuestro pasado. Cuando vamos de los ejemplos que vamos a ver ahorita y cuando estudiamos acerca de tener discernimiento ya en la práctica, pues nos podemos dar cuenta que muchos hermanos de cristianismo general estamos divididos por muchas cosas que no tienen nada que ver con la Biblia, que son tradiciones incluso de la sociedad, pero nos divide, y también mucho de nuestra forma de pensar, pues está tiene la tendencia acerca de con prejuicios que tenemos en la vida, en la sociedad, como entes sociales, los prejuicios o cosas que nos sucedió en el pasado que como fue bueno, hoy quiero decir que es bueno, o si fue malo, hoy debe de ser malo. Cuando utilizamos lo subjetivo para tratar cosas objetivas, es decir, yo, la persona, el sujeto, no puedo imponer cosas que me sucedieron a todo el colectivo. ¿De acuerdo? Por eso se necesita ser objetivo, imparcial. Muy bien, vamos primero a comenzar ya la clase. Este fue un preámbulo pequeño. Vamos a comenzar y primero debemos de aprender qué es doctrina. Doctrina viene del griego, que es enseñanza. Y en la Biblia encontramos doctrina fundamental y doctrina general. La fundamental son aquellas doctrinas que son la esencia del cristianismo y la esencia de la Biblia, que son inamovibles. ¿Cuáles podrían ser estas doctrinas fundamentales o cuáles son? La resurrección de Cristo. Eso no es negociable. El propio Cristo que vino en la tierra y murió por nosotros, su nacimiento virginal, la Trinidad, el Espíritu Santo,
la iglesia, Dios, son fundamentos, son doctrinas fundamentales, son inamovibles. Ahora, también dentro de la misma escritura encontramos doctrinas generales. Por ejemplo, hay grupos de cristianos que tienen una idea de que la iglesia es vieja, que tiene millones de años. Hay otro grupo que dice que apenas tiene 6,000 millones de 6,000 años. Los primeros dicen que son millones, los segundos miles de años. No es relevante. Si la iglesia es vieja, si la iglesia es joven, no es relevante. Hay quien cree en el premilenialismo o postmilenialismo. Es decir, hay quien cree que Jesucristo va a venir primero a la tierra a gobernar 1,000 años con su pueblo, y hay otros que dicen que va a ser después, ¿no? Que va a pasar primero esa tribulación y vendrá Jesús. No lo sabemos. Lo importante aquí es saber que Jesús va a regresar. Si va a ser antes, va a ser después, si 1,000 años antes o en la tierra, no lo sabemos. Pero no es fundamental. Lo importante es saber que Jesús va a venir. Hay otros que dicen que si una mujer usa falda está mal, o usa pantalón no es correcto, o blusas. Es decir, el grupo de alabanza, hay otras iglesias que dicen que el grupo de alabanza no debe utilizar instrumentos, otros sí utilizan instrumentos. Hay otros que dicen que la forma de relacionarnos sentimentalmente deben ser a través de citas o a través de noviazgos. Es decir, cada iglesia, cada congregación, respecto a su cultura, respecto a su entorno, pues pone estas doctrinas generales que realmente pues no son fundamentales. Las fundamentales no las podemos mover. Las generales, que es lo que genera mucha división dentro del cristianismo y dentro de los hermanos, pues debemos de aprender a diferenciarlos, a distinguirlos y no vivir una vida así, llena de que nuestra fe se base en doctrinas que no son fundamentales, que son generales, que no tienen nada que ver con la salvación. Pero tristemente, el cristianismo está dividido, y tristemente este tipo de disputas o creencias pues genera división en las iglesias o en los hermanos. Vamos a tratar 6 ejemplos sencillos. Hay muchos, son enunciativos, pero no limitativos. Son los que algún grupo de hermanos me preguntaron, y pues ahorita trato de responderlo. Primero, escuchar o no a motivadores, tatuajes o aretes, beber alcohol, citas o no citas, ir a un panteón o ofrendas de muertos, o pedir consejo o no. Vamos al primer punto, que es: ¿está mal o es bueno escuchar motivadores? Aquí podemos ver a un motivador que son muy conocidos, empezando de la izquierda a la derecha: Daniel Javid, un mexicano que es muy conocido con videos muy emotivos. Después está Dante Gebel, que es un argentino. Después está Joel Austin y Cash Luna. Realmente aquí es increíble cómo hermanos, allá hablando aquí específicamente de la congregación, se ponen mal cuando hay hermanos que comparten videos de estos personajes, sobre todo en habla hispana, y sobre todo en los grupos en los que me corresponde estar o en los que estoy. Los videos de Hebel y de Daniel son muy recurrentes, hermanos los comparten mucho. Bueno, dice la escritura que utilizamos, primera de Tesalonicenses 5, 19 al 21, retener lo bueno. Y esa va a ser como nuestra escritura estandarte. ¿Es bueno o no escuchar a esta clase de predicadores? Es personal. Es decir, ni es bueno ni es malo per se o por sí mismo. Primero debemos de aprender a tener discernimiento y comprender lo siguiente: tanto Javid como Gebel, ellos no son no predican el evangelio, no, son motivadores que utilizan escrituras y que hay veces nos pueden motivar y ayudar. Eso es lo que tenemos que aprender a diferenciar. Si tú aprendes a diferenciar esto, los vas a ver, y vas a ver sus videos o todo su contenido, y vas a aprender a diferenciarlo. Por ejemplo, he escuchado buenos comentarios de Hebel, pero también he escuchado malos comentarios de él.
también de Javid. De Javid es más motivación de lo que yo he escuchado y me gusta, ¿no? Y hay veces te motiva, te anima, te cambia el estado de ánimo porque el muchacho es muy buen orador y habla con pasión. Heber hay veces comenta cosas que son muy prácticas en la vida y tiene razón. Austin también, en ocasiones lo escucho, y Akash también, es decir, también dan buenos consejos. Y también los he escuchado decir cosas que sí se anteponen al Evangelio. Pero no por eso, aquí el problema no serían ellos, por así decirlo. Ellos tienen su contenido, ellos tienen su visión. Aquí el que tiene que tener un discernimiento, una capacidad de diferenciar, es la persona que lo escucha. En este caso, tu hermano o tu hermana, que aprendas a diferenciar que no son predicadores. Por ejemplo, Javid siempre ha dejado claro que él no es un predicador del Evangelio, y aprender a utilizar para tu bien o aprender de las cosas que te sirven, que te sirvan. Es decir, eso se llama discernimiento. Tomo lo bueno o tomo lo malo, o mejor dicho, no tomo lo malo, claro que también a mi parecer, ¿no? Todo es subjetivo. Y es decir, eso significa tener discernimiento y tener madurez. Hay gente, hay hermanos que ni los escuchan, inmediatamente se cierran, es respetable. Sin embargo, nosotros aquí queremos aprender a tener discernimiento, aprender a retener lo bueno, retener cosas correctas o cosas que me aporten y desechar lo malo. Entonces, ¿es malo o bueno escuchar a motivadores? Primero, tienes que discernir y saber que ellos son motivadores y que a eso se dedican. No vas a hacerle caso o no vas a pensar que todo lo que dicen está basado en la Biblia o todo lo que dicen es bueno. No, simplemente tenemos que tener la madurez de aprender a discernir y de tomar lo bueno y desechar lo que consideramos no bueno. Es así de simple. Ahora, se dice muy fácil, pero tener una vida de discernimiento es algo que se va construyendo. Entonces, nuevamente, escuchar o no a estos motivadores es personal. ¿De acuerdo? Ahora, algo que está muy de moda en la actualidad es ponerse tatuajes. Casi vas saliendo a la calle, vas en el transporte público, en tu coche, o vas al supermercado, a restaurantes. Mucha gente se está poniendo tatuajes. Hace tal vez 10 años o más tiempo, pues no te daban trabajo. De hecho, era un requisito para darte trabajo que no tuvieras tatuajes y así varias situaciones o aretes. Hoy la sociedad ha cambiado. ¿Qué nos dice la escritura? En Levítico 19:28 dice, se dice de manera explícita, no se hagan heridas en el cuerpo por causa de los muertos, ni tatuajes en la piel. Yo soy el Señor. Muchos hermanos utilizan esa escritura para sostener que está mal y que es pecado y que está mal alguien, un cristiano, que se ponga tatuajes. ¿Ok? La realidad es que ese es Antiguo Testamento y va muy dirigido a esta serie de reglas que Dios le da al pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, si leemos el Nuevo Testamento, pues no encontramos alguna prohibición o incluso alguna referencia hacia los tatuajes. Ahora, entonces, ¿a qué vamos a llegar? La realidad es que si te pones uno o no un tatuaje, eso no te hace mejor cristiano. Por ejemplo, personalmente a mí los tatuajes me gusta verlos en la gente. Personalmente nunca me han llamado la atención. No es algo que esté, no es algo que tenga pensado, ni que me llame la atención tener. Ahora, ¿es pecado o no? Pues la realidad es que no. La realidad es que esto es personal. Traer piercing, traer aretes, tatuajes es personal. Yo no me lo haría, no me llama la atención. Sin embargo, porque yo no lo haga, no quiere decir que yo lo tenga que imponer a los hermanos. Yo no me baso en ninguna escritura para decir, yo no me pongo un tatuaje. No, la Biblia no me lo prohíbe en el Nuevo Testamento. Sin embargo, a mí no me llaman la atención ponérmelos.
ni en mi mente pasa. Si hay hermanos que lo hacen, adelante, son ellos con Dios. Aquí es muy importante y acá juega un papel trascendental cuando somos prejuiciosos, cuando tenemos muchos prejuicios y que pensamos que hay veces alguien que trae tatuaje es alguien que es un ladrón o que ha cometido fechorías. Y la realidad es que en nuestro contexto social en México, pues antes, hace 30 años o un poco más de tiempo, alguien que pisaba la cárcel generalmente le ponían un tatuaje, era como su marca o su bautizo, entre comillas. O la gente que utilizaba tatuajes era de un estatus social muy determinado o pues la mayoría eran delincuentes. Eso, tal vez eso era lo que pensábamos y era hace 20, 30 años, era el pensamiento de ese tiempo y también hasta cierto punto sí muy sí estaba basado, porque la mayoría de las personas sí lo hacían. Hoy el contexto social ha cambiado bastante y no podemos vivir con los prejuicios de hace tiempo y traerlos aquí. Hoy mucha gente trae tatuaje y está bien, ¿no? Como lo repito, yo no me pondría tatuajes, no me llaman la atención, no me ha pasado por la cabeza, pero si un hermano desea ponérselo o desea traer su piercing, adelante. Tal vez, lo único que se le podría preguntar al hermano que desee ponerse un tatuaje es para qué te lo quieres poner. Porque también es muy cierto que ahorita toda la gente trae tatuajes, ahorita todo es la moda. Y las modas nos lo ha enseñado cada lustro, cada periodo, vemos que siempre hay modas. Entonces, solamente tal vez hablar con la persona y decirle, ahorita estamos viviendo un boom de los tatuajes, considéralo que es para siempre o te lo vas a tener que quitar con láser, porque sí, hay gente que actualmente se ha arrepentido de ponerse tatuajes en determinadas partes de su cuerpo y se lo sacan, pero les queda la marca. Simplemente como decir, ¿para qué quieres ponerte un tatuaje? Y es más un producto de un deseo de corazón o realmente es de la influencia o de la necesidad de aprobación de la sociedad. Solamente sería como pregunta, ¿no? Si en verdad tú quisieras como ayudar a un hermano o quisieras cuestionarlo, pero realmente la decisión es personal. Nada más. Eso es. Entonces, ¿los tatuajes son malos, buenos? No, es personal. Y esto yo sé que va a chocar con muchos hermanos de una forma de pensar, no solamente socialmente de hace tiempo, sino que se han basado en escrituras fuera de su contexto. ¿De acuerdo? Utilizan esta escritura del Antiguo Testamento para trasladarlo a escrituras del Nuevo Testamento. Y como vemos, pues el Nuevo Testamento no lo impide. Muy bien. Otra pregunta que es muy común, es si es malo o bueno beber alcohol o bebidas embriagantes. Primero Proverbios nos advierte y nos enseña, no es para los reyes, o Lemuel, no es para los reyes beber vino, ni para los gobernantes desear bebida fuerte, no sea que beban y olviden lo que se ha decretado y perviertan los derechos de todos los afligidos. Otro proverbio 21 nos dice, el vino es escarnecedor, la bebida fuerte alborotadora, y cualquiera que con ello se embriaga no es sabio. Proverbios es un libro que habla de frases, de adagios, de proverbios que hablan acerca del carácter del ser humano. Y aquí nos hace advertencias de el vino y sus consecuencias. El vino es escarnecedor, la bebida fuerte alborotadora, y cualquiera que con ello se embriaga no es sabio. Primero define el vino y define las consecuencias de alguien que es dominado por el vino, pero no lo prohíbe. Advierte, tomar vino, si hay un exceso, puede cambiarte. Por ejemplo, en el Proverbio 31 del 4 al 5, pues dice, ni para los gobernantes desear bebida fuerte, no sea que beban y olviden lo que han decretado y pervierta los derechos de todos los afligidos. Es decir, no es una prohibición, pero sí hay una advertencia de alguien que beba vino acá,
pues era alguien que se podía olvidar de lo que había decretado, de lo que había dicho. Y hasta no solamente olvidado, sino puede pervertir y puede maltratar a las personas a su alrededor. Evidentemente, el alcoholismo, el alcohol y los alcohólicos, pues sí tienen una restricción. Evidentemente, una consecuencia de un exceso del alcohol es el alcoholismo. Y el alcoholismo no solamente es que beben, sino hay quien se pone violento, que venden sus cosas, que golpean. Es decir, hay una consecuencia. Pero el alcohol por sí mismo no es malo. Por ejemplo, mira, 1 Timoteo 5:23 dice, ya no bebas agua, ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Aquí Pablo está aconsejando a Timoteo. Él les dice que beba vino. Entonces, ¿la escritura se contradice? No. La realidad es que el alcohol, pues es algo creado por el hombre, es algo que te puede embriagar si lo tomas en exceso. No es bueno ni es malo. Lo que es malo es tomarlo en exceso. Aquí en el contexto se creía que posiblemente el agua, en los tiempos de Timoteo, en la región donde él estaba, el alcohol podría haber estado contaminado, mejor dicho, el agua. Y por eso le decía que tomara vino. Dice, toma, no bebas agua sola. Bien, ponle un poco de vino. Realmente no le está diciendo que se eche el vino, sino que también lo pudiera mezclar. Es decir, nuevamente, si un hermano toma una cerveza, ¿es malo? No. Si un hermano toma vino en una comida, ¿es malo? No. Aquí lo importante es tener discernimiento, es aprender lo que es el discernimiento. Ahora, muy importante, evidentemente, hermano cristiano, que tú ya eres converso, pero que tienes un pasado donde el alcohol te llegó a dominar, que puedes llegar a ser alcohólico o luchas con estos fines de semana donde te gustaba embriagarte, pues yo creo que por sentido común sería bueno que no bebieras, porque a tú, mejor que nadie, sabe que probando una gota, pues ya te puede ser y puede empezar una cerveza y te puedes echar hasta el cartón de cervezas o una copa de vino y te puedes echar todo el vino. Es decir, quiero pensar que somos maduros y por eso aprendemos a tener discernimiento. No, el alcohol en sí no es malo, pero aquí tú tienes que ver tus necesidades. No luego vas a estar diciendo, es que yo escuché en un video de YouTube que el hermano Mario dijo que podíamos beber alcohol. No, no es así. Si tú tienes un contexto donde el alcohol es tu lucha, donde has cometido imprudencias, pues la Biblia te está advirtiendo, no lo hagas. Evidentemente hay otra clase de hermanos que no tienen una lucha con el alcohol, a veces echan una o dos cervezas o una copa de vino. Es decir, el alcohol no es malo, el problema es que nos falta ese dominio propio. Entonces, ¿es pecado tomar alcohol o bebidas embriagantes? No. ¿De acuerdo? Otra pregunta que me hicieron, ¿citas o no citas? En nuestro movimiento en específico, pues somos una de las pocas iglesias, o al menos conozco un poco más de 300 iglesias, donde este tema de las citas o de salir en citas o entre hermanos, mínimo dos parejas, pues se lleva a cabo. Realmente la mayoría de las iglesias cristianas no lo hacen. Otro de los que lo han llegado a hacer, de los que he visto, son testigos de Jehová, pero ellos no son cristianos así bíblicos. Hermanos, en nuestra congregación, pues tienen muy arraigados las citas y entienden que es la única forma en que dos hermanos pueden desarrollar una amistad y posiblemente una relación sentimental. La realidad es que debemos de entender que en el mismo contexto de nuestra iglesia, en cada región geográfica, en cada país, pues es diferente. No todos los hermanos salen una vez al mes o no todos los hermanos salen de una forma. Hay hermanos que se conocen, por ejemplo, en Medio Oriente, Oriente Medio, pues se conocen y a veces ya empiezan a salir como novios. Incluso hasta se llegan a casar, ¿no? Hay hermanos que el hermano le dice en otra región geográfica, oye, vamos a salir, y salen 4 sábados seguidos, y ya después de esos 4 sábados deciden, pero el hermano le dice, oye, me interesa conocerte, tal vez podamos conocernos bien, salimos 4 veces
al mes y vemos si funciona o no. Es decir, la realidad es que debemos de entender que las citas ha sido una buena herramienta de la iglesia, pero solamente es una herramienta, no es una doctrina fundamental, no es la única forma en la que un hermano puede hacer o puede relacionarse un hermano o una hermana con otro hermano o hermana. Lo que sí no se puede negociar, pues son los principios bíblicos, la pureza, el amor, el respeto, el temor a Dios. Eso es innegociable en Timbuktu, en China, en Jerusalén, en México, en Estados Unidos. Eso no se puede negociar, pero la forma de interactuar puede variar. Entonces necesitamos abrir el chip y tener discernimiento. Hoy estamos cerca, casi a un mes de ir del Día de Muertos, y este tema ahorita si tú tienes tus redes sociales, lo vas a ver muy, muy, muy concreto. Va a ser un tema que entre los cristianos se va a hablar sobre el Día de Muertos y vas a ver hermanos que se oponen a Halloween y otros que están de acuerdo y hasta debaten o pelean en las redes sociales. Ahora nosotros ir a un panteón o las ofrendas. Primero debemos de contextualizar México. Yo estoy hablando aquí específicamente de México. Nosotros no celebramos Halloween, para nosotros no es una fiesta de celebración, de hecho el Halloween es el 31 de octubre. Nosotros en México celebramos el Día de Muertos, ¿de acuerdo? Entonces, ese primero tenemos que hacerlo muy claro, porque mucho material que viene de Estados Unidos no, es un material bíblico, pero pensando en el contexto estadounidense o americano, anglosajón y no en el contexto en el cual nosotros estamos. Nuestro contexto social es diferente. Nosotros de entrada no celebramos el Halloween como sociedad mexicana. Celebramos el Día de Muertos, que es el 1 de noviembre y el 2 de noviembre. Y en México, en Estados Unidos no se hace, en México, pues se pone una ofrenda o un altar. Se tiene la creencia en la sociedad de que hay hasta días, ¿no? No recuerdo bien, mejor dicho, no lo sé, no, una vez lo leí, no lo recuerdo. El primero, eso sí, es cuando en apariencia los niños, los infantes, los menores salen y vienen. Y el dos, los adultos que han fallecido. Se cree o se tiene la creencia que ese día Dios les permite salir del cielo y vienen y la gente les pone una ofrenda, les pone la comida, los platillos, las bebidas que les gustaban. Entonces tiene la creencia que primero salen los niños y viene su espíritu y se come la comida, ¿no? Que le gustaba y así el dos. Incluso una vez estuve leyendo ahí, incluso antes del 1 de noviembre, en las fechas, hay día para los animales, hay días para los que murieron que nadie los reconoció, hay días para los que murieron de forma trágica, así está muy dividido. No lo sabía, lo leí, es muy interesante, pero básicamente acá en México es un día fuerte, es un día cultural, incluso en nuestro país se hace el desfile de las Catrinas o el desfile del Día de Muertos. Este año va a ser el 4 de noviembre, un sábado. Entonces, es algo cultural. Eso es nuestro contexto. Ahora, nosotros, ¿qué nos enseña la Biblia sobre los muertos? Hebreos 9:25, 9:23 es muy claro. Una persona vive y después muere y después a juicio. La Biblia nos enseña que solamente hay una vida y que hay que vivirla para Dios. Y nos enseña que una vez que ya estamos muertos va a haber un juicio. No es que vengamos después de los muertos. Nosotros creemos, porque nos enseña la Biblia, que eso no es posible. Entonces, poner o no ofrenda en tu casa. Personalmente yo no la pongo. Sin embargo, hay hermanos que sí las ponen. Ok, es cultural. Si un hermano pone una ofrenda, está bien, porque es algo cultural, pero el problema sería que el hermano sí pensara que su familiar viene e ingiere los alimentos que le pone. Ese no es bíblico, eso no tiene un sustento bíblico. Si lo pones porque te gusta, así como el árbol de Navidad, que se ve bonito, ponlo, no pasa nada, son cosas
que son cosas materiales. Aquí el dilema sería si el hermano en verdad cree que los muertos vienen. Ahora, también hay gente que pone sus altares cristiana, no porque no cree que vienen sus familiares, sino que meditan y reflexionan o recuerdan a su familiar. Está bien. Para nosotros es cultura. Para nosotros es algo que no tiene un significado más allá de lo cultural o material. Personalmente yo no lo pongo, ¿no? Pero me gusta ir hay exhibiciones de varias ofrendas, e incluso ofrendas temáticas, y se pone muy bonito en nuestro país, es culturalmente hablando, en esta fecha es muy bonito. Ahora, ir o no a los panteones, nuevamente, hermanos. Nosotros sabemos que la gente, su espíritu, ya no está en el panteón. Sin embargo, ¿qué pasa cuando viene mi familiar o mi propia familia? Me dice, oye, acompáñame al panteón. Pues acompáñalo, simplemente como algo de que acompañas a tu amigo, a tu familiar, a tu persona. Incluso yo he acompañado a mi familia, ¿no? He puesto las flores, he limpiado, ¿no? Los he ayudado, más un servicio a ellos, como mi familia, que realmente yo piense que mi familiar me está viendo o está ahí. Simplemente es una cuestión de respeto y una cuestión de convivencia. Pero para mí está muy claro que no está ahí el alma de espíritu de mi familiar o del familiar de la persona. Sí, para mí es como si limpiara, no sé, una banqueta o algo. Sin embargo, es muy importante. Hay gente que para ellos sí es importante. No me voy a poner a pelear con ellos, ni los voy a ofender, ¿no? Porque hay veces confundimos el celo con ser groseros. Los acompaño, no pasa nada. Yo estoy muy claro que no está ahí. Sin embargo, no es el momento. No hay que ser imprudente, no hay que ser imprudentes. Ahora, bien se nos dice, como Pablo, pues yo me vuelvo como ellos, pero sin someterme a sus leyes. Entonces, pues si tu familiar te lo pide, acompáñalos, pero sí tiene que ser muy claro y tienes que discernir lo que es. Para nosotros como creyentes, pues ahí no está la persona, su espíritu, tal vez su resto sí, pero su espíritu no lo está. Y también en la ofrenda no vienen los muertos. Pero eso debe ser muy claro como cristianos, porque lo enseña la Biblia. Sin embargo, el hecho de que lo sepamos o pensemos o mejor dicho, que lo sepamos, no quiere decir o no pensemos que eso nos da un derecho de faltarle respeto a las personas. Hay que tener empatía. Ni quiere decir que no tengas convicción, no, simplemente hay momentos, ¿de acuerdo? Muy bien. Y sobre todo, a la expectativa bíblica que tenemos, pues ya vimos que la escritura base es desechar lo malo, retener lo bueno. La expectativa, ¿cuál es? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. 1 Corintios 10, 23. Es importante. Somos en la misma iglesia, vamos a escuchar cosas que necesitan, ¿no? Iglesia escuchará las cosas que necesitan. Es decir, en nuestra iglesia, hablando como movimiento, hay muchos hermanos que se pueden anteponer a lo que tú puedas hacer. Aquí lo importante es poder tener discernimiento. Es decir, si tú no te pones tatuajes, amén. Si un hermano no se quiere poner tatuajes, es su derecho, es su libertad. Si un hermano llega a un restaurante y pide una cerveza, no te tienes que poner mal, simplemente respétalo. Si un hermano va a un panteón, respétalo, ¿no? Ya se entendió y ya se quedó explícito, ¿no? Ya dimos el ejemplo. Es decir, necesitamos ser maduros. El problema aquí es que en ocasiones con cosas que no son fundamentales, como las que mencionamos, nos dividimos,
nos peleamos o nos generamos actitudes entre nosotros. Eso es producto de una inmadurez. Cada persona es libre en Cristo y esta es la expectativa, que la persona aprenda a discernir. Todo me es lícito, pero igual no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busca su propio bien, sino el del otro. Entonces, hay veces descontextualizamos esto y decimos, es que a mí me cuesta que ese hermano se ponga tatuaje. ¿Ok? Entonces que no se lo ponga. Eso ya es abusar y ya es descontextualizar. Aquí Pablo habla de una madurez, ¿no? Seamos libres en Cristo, seamos maduros. Es decir, hay hermanos que quieren imponer su propia. Hay hermanos, por ejemplo, ahorita el 1 y el 2 de noviembre en México se tiene pensado, es la costumbre de regalar dulces, la famosa calaverita. Hay hermanos que lo hacen. Hay hermanos que se ponen mal si otros hermanos lo hacen y los agreden y dicen es que él no está mal, es que él no tiene convicciones, etcétera, etcétera. Eso es lo malo. Lo malo es que necesitamos aprender lo que es doctrina fundamental y lo que es doctrina general. La fundamental, lo de Cristo resucitó, el nacimiento virginal, la Trinidad, la Iglesia, el Espíritu Santo, Dios, Jesús como Salvador, eso es inamovible, inmutable. Lo demás no es relevante para nuestra salvación. Si un hermano quiere o no ponerse tatuaje, amén. Si un hermano quiere o no poner su ofrenda, amén. Si un hermano quiere o no dar dulces, amén. Si un hermano quiere o no beber, amén. Ya expliqué, o sea, ya también ya expliqué los casos, ¿no? Tampoco nos vamos a hacer tontos, ya somos gente madura, mayores de 20 años, que entendemos a lo que nos referimos y ya di los ejemplos. Lo malo es cuando un hermano quiere imponer y lo quiere hacer ley. Hermanos e iglesias general legalistas que dicen es que la mujer tiene que traer falda hasta la más bajo de la rodilla o incluso hasta los tobillos. Y si no lo hace ya es impura. Eso está mal. Si una hermana lo quiere, se lo quiere poner por voluntad propia, amén. Pero lo malo es cuando lo queremos imponer a todos. Eso es incorrecto. Eso es un pecado serio. Y lo más triste es que buscan escrituras como excusa o eh, para reafirmar su punto. Y muchas de esas escrituras están fuera de su contexto. Conclusiones. Pues necesitamos el discernimiento, esta capacidad de aprender a saber lo que es correcto y no, de entenderlo y comprenderlo. El discernimiento es un proceso de aprendizaje. Por el simple hecho de bautizarte, no vas a aprender o tener discernimiento. Tienes que ir a la Biblia, orar, estudiar contextos, dejar tus prejuicios. Es decir, es un proceso de aprendizaje, es una habilidad que se adquiere y que se va ejercitando. Nuestro pasado prejuicios influyen en nuestro discernimiento, así es. Si tú ya pensaste que alguien que se pone tatuajes es un delincuente, pues lo tienes que quitar de tu cabeza, porque no es así. Pero tristemente muchas personas traen ese chip de que está muy arraigado el prejuicio. Aprender a discernir nos da libertad en Cristo. Yo sé por qué hago las cosas. Si no me pongo tatuaje, sé por qué lo hago o si me lo pongo. Si tomo o no tomo, sé por qué lo hago. Si celebro o no el Día de Muertos, sé por qué lo hago. Si vengo o no a la iglesia, sé por qué lo hago. Es decir, hago las cosas de forma consciente, de forma madura y de voluntad propia. Nadie me obliga ni me lo impone y no obligo ni impongo a nadie. Y pues la meta del discernimiento es vivir en verdad una libertad en Cristo, que podamos hacer las cosas de forma libre. Pues bueno, hermanos, esto fue el discernimiento. Mi oración es que podamos tener una madurez, de que podamos debatir cosas profundas, eternas, y no andarnos dividiendo, no andarnos distanciándonos por cosas que ante Dios no son fundamentales, que son opcionales y que no son relevantes en nuestro andar. Bueno, esto fue la clase Discernimiento Espiritual. Les mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima.